Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a hablar de un tema, el cual fue durante mucho tiempo olvidado, que es el pogrom de la Semana Trágica en Argentina en 1919. Cuando comenzó la guerra en Gaza y surgieron grupos antisemitas, yo me acordé del caso Dreyfus y escribí un pequeño post titulado "Las máscaras cayeron". Ahora, investigando y buscando temas para mi canal, me acordé de este episodio, el cual volví a estudiar un poco más profundamente. En ese momento también cayeron las máscaras. En el medio de un acontecimiento político, una huelga, se ataca a la comunidad judía. Este tema generalmente es estudiado dentro de la Semana Trágica como un acontecimiento más de violencia, pero en realidad es un fuerte acto antisemita. Estuve leyendo varios textos y analizando, tratando de entenderlos y aprender el momento. Por lo tanto, primero vamos a ver el contexto. Ocurre durante la primera presidencia de Irigoyen, quien por un lado cambia su actitud frente a la actuación obrera, de más libertad sindical, pero va a ser muy represivo con los huelguistas. ¿Qué sucede en el mundo en 1917? Triunfa la Revolución Rusa. Los maximalistas, es decir, el nombre que se le da a los bolcheviques. Encontramos un aumento de los movimientos anarcosindicalistas. Esas ideas llegan a Argentina independiente de las inmigraciones. Pensamientos que lleva a las autoridades a perseguir no solo a los huelguistas, sino también a las colectividades, como la catalana, que era anarquista, y las judías, considerados comunistas. Que según el gobierno, estas ideas habían sido introducidas por los inmigrantes. Estos movimientos atentaban contra el estado de la vida de los argentinos. Quien escribe eso es Alfredo Serra. En 1917 estalla en Córdoba una revuelta estudiantil que es apoyada por Irigoyen. Los estudiantes reclaman sobre la mudanza de los planes estudiantiles y también pedían para modificar la forma en que los profesores eran nombrados sin ningún concurso. Por otro lado, después de la Gran Guerra, Argentina tiene grandes problemas económicos, lo que provoca la caída de los precios. Aumenta el valor de las importaciones y esto los empresarios lo resuelven rebajando los salarios de los obreros. Los obreros piden jornada de 8 horas, seguridad laboral y salarios justos. Felipe Piñán. El conflicto se inicia en los talleres Bacena, donde se realiza una huelga por mejores condiciones de trabajo. El día 7 de enero de 1919, los huelguistas hacen piquetes, tratando de evitar la llegada de material, y son atacados por los rompehuelgas, colocados por el propio gobierno. Se producen tiroteos, hay mucha violencia por parte de la policía. La FORA, que es la Federación Obrera Regional Argentina, que es del movimiento anarquista, decide por la huelga. Las dos partes publican sus condiciones, pero no se llega a ningún acuerdo. Hay una reunión en la empresa Bacena. Aparentemente se llega a un acuerdo donde los obreros tenían 9 horas de trabajo, se les aumenta el sueldo en 12% y se readmiten a los huelguistas. En este momento aparece la llamada Liga Patriótica Argentina, que es un grupo paramilitar compuesto por lo que Felipe llama los niños bien. Son de clase alta que están armados y son violentos. Lógico que los arma el gobierno. Por un lado, es curioso que de este episodio se haya hablado poco, que pasó como un acto de violencia más sin darle la debida importancia, inclusive dentro del periodismo. Es decir, me estoy refiriendo a los actos antisemitas que hay y a las muertes y a las persecuciones a los judíos. Vamos a hablar de eso. En 1949, Pablo Fishman entrega un documento llamado El Grito Olvidado, donde cuenta estas atrocidades. Es importante entender que Fishman era un ciudadano común, no era un periodista o investigador.
En este documento habla de un relato del embajador francés donde dice: la policía masacró de una manera salvaje a todos los que pasaban por rusos. También escribió que un delegado del comité de la capital del Partido Radical se ufanaba de haber matado de un solo día 40 rusos. Según el gobierno de Norteamérica, entre los 1.365 muertos, 179 eran judíos. ¿Se le dio difusión de eso en esa época? Obviamente que no. ¿Por qué? Según Marcel Dimenstein, se debe que en ese momento no había una sociedad judía organizada, ya que había muchas divisiones internas, tanto religiosas, políticas y de procedencia. Si teníamos lituanos, polacos, sefaradíes de Turquía. Obviamente cada uno con sus costumbres, ideologías y experiencias de vida. Algunos llegaron a decir que lo sucedido fue peor que los pogroms de Rusia. La acusación que se hace es que los inmigrantes judíos habían importado las ideas. Eso lo dije antes y es verdad. Es decir, eso es lo que el gobierno colocaba. Según la policía, se habían detectado un complot soviético y detuvieron al jefe del movimiento maximalista, imaginen, Pedro Wall y a Sergei Zulov. El primero era un periodista del diario Die Presse y el segundo un comerciante ucraniano de la Boca. Lógico, ellos fueron liberados, previamente torturas, lógico. Hablando de Pedro Wall, Pine Wall, encontré un texto muy interesante publicado en Infobae por Sofía Benavides, que escribe en mayo de 2019, momento en que se reedita el libro Koshmar. Este periodista escribe en su cautiverio y fue publicado 10 años después. Koshmar significa pesadilla. En 1987 fue traducido del yiddish al español y en 2019, 100 años después, fue reeditado. Este es un documento histórico que es importante transcribir algunos trechos. Por ejemplo, un judío fue detenido y luego de los primeros golpes su boca sangraba. Acto seguido, le pidieron que cantara el himno nacional y como no lo sabía porque era un inmigrante recién llegado, lo mataron en el acto. Se mataban a todos los barbudos que parecían judíos que encontraban a mano. Para Gabriel Lerman fue el primero de los hitos de la historia judía de la comunidad argentina. El segundo fue la dictadura militar y el tercero, los atentados de la embajada y la AMIA. Si quedaron registros de incendios, sinagogas, ataques a personas mayores siendo arrastradas por sus barbas, establecimientos comerciales saqueados e incendiados, todos realizados a manos de la Liga Patriótica, formada por lo que ya dijimos, los niños bien. Lo que a mí me llama la atención es que no veo que este episodio sea comentado en ningún momento en la actualidad. Puede ser que esté equivocada. Entonces, ¿algunos de ustedes tienen una información sobre el tema? ¿Alguien ha oído que hoy se haga algún acto recordando la memoria de aquellos que murieron en el pogrom? Imagino que habrá descendientes, nadie se manifiesta. Yo creo que este es un tema interesante para reflexión. Muchas gracias.